Hola, soy Vanessa, profesora de Español Online, y en la videolección de hoy voy a tratar el tema de las perífrasis verbales. Si estáis estudiando español, seguro que ya habéis oído este término, perífrasis verbales. Las perífrasis verbales aparecen a lo largo de varios niveles y en este vídeo, que va a ser el primero de una serie, simplemente os voy a explicar lo que son. Vamos a comenzar con las perífrasis. ¿Qué son las perífrasis verbales? Las perífrasis verbales son una construcción de dos o más verbos. Y esta construcción de varios verbos funciona como una unidad, es decir, funciona ella toda junta. Vamos a ver un ejemplo desde el principio. Hoy voy a salir con el perro al parque. Aquí voy a salir es la perífrasis verbal. Como podéis ver, tenemos un verbo más una preposición más un segundo verbo. Bien, este primer tipo de perífrasis está formado por un verbo más una preposición que puede ser a, de, para o también puede ser a veces el nexo que, más un segundo verbo. Este segundo verbo será en infinitivo. Esta agrupación de verbo más preposición más segundo verbo funciona de la siguiente manera. El verbo principal o verbo auxiliar es el verbo que vamos siempre a conjugar. Por eso, hoy voy está conjugado en primera persona del presente simple de indicativo. Yo voy. Y el verbo detrás de la preposición irá siempre en infinitivo. Cualquier tipo de perífrasis verbal que sea como esta de ejemplo funcionará de la misma manera. El verbo auxiliar se conjuga. Este auxiliar se puede usar en distintos tiempos, no tiene que ser solo en presente. Segundo ejemplo de perífrasis verbales. Los estudiantes siguen practicando los verbos. Seguro que pronto los conocerán bien. Aquí la perífrasis verbal es siguen practicando. Aquí, como veis, no hay ninguna preposición o nexo que una los dos verbos. Tenemos el verbo seguir más un verbo en gerundio. Por lo tanto, las perífrasis verbales pueden usar verbos en infinitivo y verbos en gerundio. En este caso, como en el primer ejemplo, vamos siempre a conjugar el verbo auxiliar, seguir. Los estudiantes siguen. ¿Qué siguen? Practicando. Este tipo de perífrasis verbales en gerundio suelen usarse para hablar de acciones que están en proceso, que todavía no han terminado. Y el tercer grupo. Aquí tenemos este ejemplo. María ya lleva estudiados 3 temas. Aquí tenemos lleva estudiados. La perífrasis verbal en este caso es el verbo llevar más el participio, estudiados. En este tercer grupo, como veis, tampoco usamos ningún tipo de preposición o nexo entre el primer verbo auxiliar y el segundo verbo. Pero en este caso sí que hay una modificación del participio. El participio lo vamos a tener siempre que adaptar al objeto, es decir, al sustantivo, a la cosa que va detrás del verbo. Aquí, por ejemplo, tenemos lleva estudiados. Ponemos estudiados porque son 3 temas, masculino plural, los temas. Entonces decimos estudiados. Pero fijaros ahora en estos ejemplos.
María lleva estudiadas 3 lecciones. Aquí decimos las lecciones, femenino plural, ya no decimos estudiados, sino que usamos estudiadas. María lleva estudiada una lección, femenino singular, estudiada. María lleva estudiado un tema, masculino singular. Como veis, el participio lo vamos siempre a adaptar al objeto que tenemos detrás. En masculino, femenino, singular o plural. ¿Y qué pasa con el auxiliar? El verbo principal se va a tener que conjugar según el sujeto que tengamos. María lleva. Bueno, ¿y para qué usamos estas perífrasis con infinitivo, gerundio o participio? Bueno, pues las usamos para describir acciones que no se pueden expresar con un verbo simple. Y existen distintas perífrasis de infinitivo, gerundio o participio que debéis estudiar a lo largo de los distintos niveles de aprendizaje del español. En próximos vídeos os enseñaré perífrasis verbales de estos 3 grupos y cuál es su uso. Ahora os dejo un resumen de todo lo que os he explicado para que lo podáis volver a leer tranquilamente. Así que parad el vídeo y echarle un vistazo. Bueno, ¿le habéis echado ya un vistazo? Con esto hemos terminado la lección de hoy. Os dejo por aquí un botón para que os suscribáis y no os perdáis más vídeos sobre el español. Y por aquí tenéis un vídeo que quizá os interese y con el que podéis seguir practicando o aprendiendo español. Nos vemos en el próximo vídeo.